El teléfono satelital cobró vida a las 3:47 am con un sonido estridente que cortó el silencio de la madrugada. Carmen Rodríguez, editora de asignaciones en Red Global de Documentales, buscó a tientas el receptor en su dormitorio a oscuras, esperando otra llamada rutinaria de alguno de los equipos de campo de la cadena. La estática llenó la línea, luego silencio absoluto. Estaba a punto de colgar cuando emergió una voz débil, desesperada, apenas reconocible. Soy David Chen, estoy vivo, estoy regresando a casa. La sangre de Carmen se heló. David Chen había sido el camarógrafo de la expedición Amanecer Esmeralda, el equipo de 5 documentalistas que desapareció sin dejar rastro en la Amazonía brasileña 22 años atrás. La línea telefónica se cortó. Durante más de 2 décadas, las familias habían llorado, los investigadores habían buscado, y las teorías conspirativas habían florecido. El informe oficial los declaró perdidos en la despiadada selva. Otra historia de advertencia sobre los peligros de aventurarse demasiado profundo en las regiones más remotas del mundo. Pero ahora, alguien afirmaba ser David Chen, alguien que conocía detalles que solo el verdadero camarógrafo sabría, alguien que había sobrevivido en la Amazonía durante 22 años. Lo que revelaría sobre esos años perdidos sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la expedición Amanecer Esmeralda y expondría una verdad tan peligrosa que personas poderosas habían estado dispuestas a hacer desaparecer para siempre a 5 cineastas. Si quieres descubrir la verdad impactante sobre lo que realmente pasó con el equipo del Amanecer Esmeralda, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esta historia cambiará todo lo que crees saber sobre una de las desapariciones más misteriosas del siglo XXI. El año era 2002. Los documentales ambientales estaban en su momento de gloria. Siguiendo el éxito de películas que exponían la destrucción ambiental corporativa, Red Global de Documentales aprobó Amanecer Esmeralda, un proyecto ambicioso para documentar operaciones ilegales de tala en la Amazonía brasileña. El equipo de 5 personas fue seleccionado cuidadosamente por su experiencia y valentía. La directora Sarah Kellerman, de 34 años, ya había ganado 2 nominaciones al Emmy por su reportaje ambiental sin concesiones. Su apartamento en Brooklyn estaba lleno de plantas que no podía mantener vivas, una broma recurrente entre amigos que sabían que pasaba más tiempo documentando ecosistemas moribundos que cuidando su propio pequeño jardín. El productor Miguel Webb, de 41 años, era conocido por su capacidad de acceder a ubicaciones peligrosas y sujetos hostiles. Había sobrevivido a un secuestro en Colombia, había sido detenido por fuerzas militares en 3 países, y de alguna manera siempre lograba salir con encanto de situaciones que habrían terminado otras carreras. La ingeniera de sonido Elena Vázquez, de 29 años, hablaba portugués fluido y había crecido en São Paulo antes de mudarse a Los Ángeles para estudiar cine. Entendía los matices culturales que podían hacer o romper una filmación documental en Brasil, y sus habilidades técnicas le habían ganado reputación como una de las mejores ingenieras de sonido de la industria. El coordinador de investigación, Tomás Nass, de 26 años, era graduado de Harvard con memoria fotográfica para fechas, nombres y estructuras corporativas. Su habilidad para conectar piezas de información, aparentemente no relacionadas, ya había ayudado a exponer 2 escándalos ambientales importantes, y sus hábitos de documentación meticulosa rayaban en la obsesión. Y el camarógrafo David Chen, de 32 años, había documentado conflictos en 12 países, ganándose reputación por mantener la calma bajo presión. Sus grabaciones de zonas de guerra habían ganado múltiples premios, pero los colegas notaron que nunca hablaba sobre lo que había visto detrás de la cámara. El equipo pasó 4 meses en preproducción, trabajando con grupos ambientales, organizaciones de derechos indígenas e informantes dentro de la industria maderera brasileña. Su investigación reveló una red compleja de operaciones ilegales concentradas en la región de Mato Grosso, donde vastas extensiones de selva tropical protegida estaban siendo taladas a un ritmo alarmante. El apartamento de Sara se convirtió en centro de control. Las paredes estaban cubiertas con mapas,
fotos satelitales y organigramas que conectaban varias compañías madereras con una corporación matriz llamada Empresas Verdes. Las sesiones de planificación nocturna se extendían hasta la madrugada, alimentadas por café y la convicción compartida de que su trabajo podría ayudar a salvar uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Elena había identificado su sujeto principal, un campamento maderero llamado Sector 5, ubicado profundamente en los humedales del Pantanal. Según sus fuentes, esta operación remota estaba talando bosque protegido a 3 veces la tasa legal, sobornando oficiales locales y empleando trabajadores bajo condiciones que bordeaban la esclavitud moderna. La reunión final del equipo tuvo lugar el 15 de marzo de 2002, en la sala de conferencias de las oficinas de Red Global de Documentales en Manhattan. Carmen Rodríguez, entonces productora junior, recuerda la atmósfera como eléctrica con anticipación y energía nerviosa. Sabían que era peligroso, recuerda Carmen, pero también sabían que era importante. Sara seguía diciendo que este podría ser el documental que cambie todo. El equipo partió hacia Brasil el 18 de marzo de 2002. Su última comunicación confirmada con el mundo exterior llegaría exactamente 2 semanas después, desde una ubicación que se convertiría en una de las coordenadas más misteriosas en la historia del cine documental. Lo que descubrirían en las profundidades de la Amazonía sería mucho más peligroso que la tala ilegal, pero ninguno de ellos podría haber imaginado la red de poder y corrupción que finalmente los consumiría a todos. 20 de marzo de 2002. El equipo aterrizó en Cuiabá, la capital de Mato Grosso. Durante el apogeo de la estación seca, la temperatura ya estaba subiendo hacia los 35 grados centígrados a las 9 am, y la humedad hacía que el aire se sintiera lo suficientemente espeso como para cortarlo con cuchillo. La cámara de David capturó su llegada, 5 estadounidenses con bolsas de equipo pesado, luciendo simultáneamente determinados y abrumados por el calor opresivo que parecía presionar desde todas las direcciones. El aeropuerto era un estudio, en contrastes. Aviones modernos a reacción compartían la pista con pequeños aviones de hélice que parecían pertenecer a una era diferente. Los oficiales de aduanas se movían con el ritmo pausado de personas que habían visto todo, mientras emprendedores vendían agua embotellada y ventiladores portátiles a viajeros sudorosos. El equipo del crew atrajo miradas curiosas de otros pasajeros, y David notó que tan rápido se detenían las conversaciones cuando la gente se daba cuenta de que llevaban equipo de filmación profesional. Sus primeros 2 días se pasaron en la ciudad, reuniéndose con activistas ambientales locales y finalizando la logística. Elena sirvió como traductora durante negociaciones cada vez más tensas con su guía, un hombre curtido llamado Joe Santos que afirmaba conocer la ubicación del Sector 5. Santos tenía unos 50 años, con piel como cuero y ojos que parecían catalogar cada sombra y movimiento a su alrededor. Estaba nervioso, constantemente mirando por encima del hombro, revisando su reloj y haciendo preguntas indagatorias sobre sus verdaderas intenciones. Las negociaciones tuvieron lugar en un pequeño café cerca de la catedral, donde el zumbido constante de conversación proporcionaba cobertura para sus discusiones. Santos exigió el doble de su tarifa original, alegando que la situación en el bosque había cambiado desde su contacto inicial. Hablaba en portugués rápido, gesticulando enfáticamente mientras Elena traducía sus preocupaciones sobre seguridad aumentada, nuevo personal y aeronaves que habían sido avistadas en áreas donde no deberían existir. La entrada del diario de Elena, del 21 de marzo, capturó la tensión creciente. Jo sigue diciendo, "Bo que SN o sabem onde esto se metendo, no saben en qué se están metiendo". Pero cuando lo presioné sobre qué exactamente deberíamos preocuparnos, solo negó con la cabeza y dijo que algunas cosas era mejor dejarlas desconocidas. Hay algo en sus ojos que me hace pensar que no solo está hablando de animales salvajes o perderse. Miguel se frustraba cada vez más con los retrasos, pero Sara insistió en que necesitaban a Santos. Era su único contacto confiable que afirmaba conocer la ubicación exacta del Sector 5 y la ruta más segura para acercarse. Sin él,
estarían navegando a ciegas a través de algunos de los terrenos más peligrosos e inexplorados de Sudamérica. El 22 de marzo, el equipo cargó su equipo en 2 Toyota Land Cruisers y comenzó el viaje hacia el Pantanal. El viaje los llevaría a través de terreno cada vez más remoto, siguiendo caminos de tierra que apenas calificaban como senderos. Las grabaciones de David de este período muestran extensiones interminables de sabanas salpicadas de bosque denso, con Miguel narrando su progreso sobre el sonido de engranajes moliendo y suspensión traqueteando. Los vehículos estaban cargados a capacidad. Además de su equipo de filmación, llevaban suficiente comida y agua para 2 semanas, equipo de campamento calificado para condiciones de selva, suministros médicos, equipo de comunicación de emergencia y sistemas de energía de respaldo. Cada artículo había sido elegido por su durabilidad y confiabilidad en condiciones extremas. Su primera noche se pasó en un pequeño asentamiento llamado Agua Limpa, población 847. La posada local era una colección de edificios de concreto con techos de metal corrugado, ventiladores de techo que apenas movían el aire húmedo, y camas que se combaban bajo mosquiteros que habían visto días mejores. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido que podría haber sido alegre décadas atrás, y los pisos eran concreto pulido que se mantenía fresco a pesar del calor. Sara entrevistó a la posadera, una mujer llamada María Santos, sobre los cambios ambientales que había presenciado durante la última década. María tenía unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño práctico y manos que hablaban de toda una vida de trabajo duro. Le sirvió cena en platos desiguales, mientras compartía historias que se volvían cada vez más perturbadoras. «Ah, Floresta está morrendo», dijo María, Elena traduciendo. «El bosque se está muriendo. Cada año, más árboles desaparecen. Los animales se han ido. El agua es diferente. Mi abuelo podía beber de cualquier arroyo en el bosque. Ahora los peces mueren en los ríos, y los pájaros no regresan después de la estación seca». Pero fueron las otras observaciones de María las que preocuparon al equipo. Habló de helicópteros volando de noche, de hombres que venían al pueblo, haciendo preguntas sobre extraños, de trabajadores que llegaban en camión y nunca más se los volvía a ver. Describió un cambio gradual en la atmósfera de la región, una sensación de que el bosque se estaba volviendo peligroso de maneras que no tenían nada que ver con depredadores naturales o peligros ambientales. «Hay lugares ahora donde incluso la gente indígena no irá», dijo María, bajando la voz a un susurro. «Dicen que el bosque recuerda lo que los hombres hacen allí y no perdona». El 23 de marzo los llevó más profundo en los humedales. Los caminos se volvieron cada vez más traicioneros, forzando paradas frecuentes para limpiar ramas caídas y navegar alrededor de lavados que habían convertido secciones del sendero en pantanos intransitables. Tomás documentó meticulosamente sus coordenadas, creando un registro detallado de su ruta que después probaría crucial para los esfuerzos de búsqueda. El paisaje cambió dramáticamente mientras progresaban. La sabana abierta dio paso a corredores de bosque denso, y el aire se volvió espeso con humedad que hacía cada respiración laboriosa. Pájaros extraños gritaban desde el dosel arriba, y el zumbido constante de insectos creaba una banda sonora que parecía aumentar en volumen mientras se movían más profundo en la naturaleza. A las 2:47 p.m., llegaron a una bifurcación en el camino. Santos consultó un mapa dibujado a mano, señalando hacia un sendero apenas visible que desaparecía en bosque denso. El mapa lucía viejo, dibujado en papel que había amarilleado con la edad, con anotaciones en portugués que Elena no podía descifrar completamente. «Sector 5», dijo Santos, golpeando el papel con una uña que había sido mordida hasta la raíz. 15 kilómetros. El sendero era intransitable para vehículos. Todo tendría que ser cargado a pie. El equipo pasó 2 horas redistribuyendo su equipo, condensando sus materiales en mochilas y cajas impermeables. La cámara principal de David pesaba 17 kilos, y su equipo de respaldo agregó otros 11 kilos a su carga. El equipo de sonido de Elena, cuidadosamente elegido por su sensibilidad y durabilidad, agregó otros 11 kilos a su mochila.
Cada persona cargaba suficiente agua para 3 días, documentada con precisión que podría guiar equipos de rescate si algo salía mal. También cargaba baterías de respaldo para cada dispositivo electrónico, selladas en contenedores impermeables y distribuidas entre el equipo para prevenir pérdida total si una mochila se dañaba. A las 5:15 p.m., entraron al bosque. La selva se cerró alrededor de ellos como una pared viva. El dosel era tan espeso que David tuvo que ajustar la configuración de su cámara para lo que se sentía como crepúsculo a nivel del suelo, aunque el sol no se pondría por otras 2 horas. El aire estaba espeso con humedad y el zumbido constante de insectos, mientras el suelo bajo sus pies era esponjoso con décadas de vegetación descompuesta. Santos los guió a lo largo de lo que afirmaba era un sendero de cazadores, pero el camino era apenas visible incluso para su ojo experimentado. El bosque parecía resistir activamente su paso, con enredaderas que se enganchaban en su equipo y raíces que parecían colocadas específicamente para hacer tropezar a viajeros desprevenidos. El equipo de sonido de Elena captó la sinfonía constante del bosque, llamadas de pájaros, charla de monos, el susurro de animales no vistos, y el zumbido siempre presente de insectos. Establecieron campamento esa primera noche en un pequeño claro, colgando hamacas y mosquiteros entre árboles, que se alzaban cientos de pies sobre ellos. La entrada del diario de Sara, escrita con linterna mientras se sentaba en un tronco caído, capturó la mezcla de emoción y aprensión. Realmente lo estamos haciendo. Mañana deberíamos llegar al campamento maderero. Ya puedo oler el humo. O tal vez es solo mi imaginación. El bosque se siente diferente aquí, como si estuviera conteniendo la respiración. El 24 de marzo comenzó al amanecer, aunque el amanecer en el bosque era más un aclarar gradual que un amanecer. La temperatura ya estaba subiendo, y la humedad hacía cada respiración sentirse como beber sopa. Levantaron campamento rápidamente, ansiosos por llegar a su destino antes de que el calor de la tarde se volviera insoportable. 3 horas en su caminata, encontraron su primera señal de actividad humana, una serie de tocones, recién cortados, esparcidos por lo que una vez había sido suelo de bosque prístino. Los árboles habían sido masivos, algunos fácilmente de 2 metros de diámetro, y su remoción había dejado heridas abiertas en el dosel arriba. La cámara de David sonido de motosierras se hizo más fuerte mientras se acercaban, un rugido mecánico que parecía violar el paisaje sonoro natural del bosque. A través de los árboles, podían ver humo elevándose desde múltiples ubicaciones, creando una neblina que picaba sus ojos y hacía la respiración incómoda. El olor acre de vegetación quemada se mezclaba con humos de diésel y el aroma dulce de madera recién cortada. A las 11:23 am, llegaron al borde del campamento maderero. Lo que vieron desafió sus expectativas y retó todo lo que pensaban que sabían sobre operaciones ilegales de tala. Esta no era la pequeña operación no autorizada que habían anticipado. El sector 5 era un complejo industrial masivo tallado del bosque tropical, con maquinaria pesada, edificios prefabricados, y lo que parecía ser una pista de aterrizaje privada capaz de manejar aeronaves significativas. Docenas de trabajadores se movían con precisión militar, talando árboles, cargando camiones y manteniendo equipo. Pero algo estaba fundamentalmente mal con la escena. Los trabajadores se movían, diferente a madereros típicos, con los movimientos sincronizados de personas que habían sido entrenadas para trabajar como unidad. Usaban ropa idéntica, trabajaban en equipos sincronizados, y eran supervisados por hombres que portaban armas que lucían mucho más avanzadas que cualquier cosa que seguridad civil típicamente cargaría. David comenzó a filmar desde su posición, oculta en el borde del bosque, usando su lente telefoto para capturar la escala de la operación. El complejo era enorme, fácilmente cubriendo varias millas cuadradas, con múltiples áreas de trabajo conectadas por caminos bien mantenidos. Elena grabó sonido ambiental mientras Tomás documentó todo en su cuaderno, creando bocetos detallados del diseño y notando los tipos de equipo y vehículos que observaba. Esto no es solo tala ilegal, susurró Sara,
su voz apenas audible sobre el sonido de maquinaria. Esto es algo completamente diferente. El equipo pasó las siguientes 4 horas documentando la operación, tomando turnos con la cámara y equipo de sonido mientras mantenían su posición oculta. Presenciaron convoyes de camiones llegando y partiendo, aeronaves aterrizando y despegando de la pista, y lo que parecían ser patrullas de seguridad moviéndose a través del complejo, con disciplina militar. A las 3:47 p.m., Tomás hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Usando sus binoculares para examinar un grupo de edificios cerca de la pista, identificó logos y marcas que no coincidían con ninguna compañía maderera conocida. Los símbolos eran corporativos, profesionales y completamente fuera de lugar, en lo que se suponía era una operación ilegal en medio de la Amazonía. Sara, dijo Tomás, su voz tensa con emoción y miedo, necesitas ver esto. Elena ajustó su micrófono direccional, tratando de capturar conversaciones del complejo. Lo que escuchó le heló la sangre. Los trabajadores no estaban hablando portugués, no estaban hablando español, estaban hablando inglés, con acentos que sonaban distintamente estadounidenses. La cámara de David capturó el momento cuando todo cambió. A las 4:15 p.m., un hombre en ropa civil pero con porte inequívocamente militar se acercó al edificio que Tomás había estado observando. Cargaba un maletín y era escoltado por 2 guardias armados. Mientras entraba al edificio, el viento cambió, y el micrófono de Elena captó un fragmento de conversación que la perseguiría por el resto de su vida. El embarque llega mañana. Asegúrese de que la documentación esté limpia. Washington no quiere conexión con. El resto se perdió en el sonido de maquinaria, pero las implicaciones eran claras. Esto no era solo tala ilegal, esta era una operación encubierta con conexiones que llegaban mucho más allá del bosque tropical amazónico. Sara tomó la decisión que sellaría su destino. Necesitamos acercarnos. Necesitamos documentar esto apropiadamente. Santos, quien había estado cada vez más agitado durante el día, finalmente habló. No podemos ficar aquí. No podemos quedarnos aquí. Esta gente, no son madereros. Sonora, luchó para encontrar las palabras en inglés. Son peligrosos de maneras que ustedes no pueden entender. Pero Sara ya estaba planeando su próximo movimiento. Esperaremos hasta que oscurezca. David, necesito que obtengas grabaciones de esos edificios. Elena, ve si puedes posicionar tu equipo para capturar más de sus conversaciones. Tomás, documenta todo, cada cara, cada vehículo, cada detalle. A las 6:30 p.m., mientras el sol comenzaba a ponerse y el bosque se oscurecía, el equipo hizo sus preparativos finales. No sabían que estaban a punto de descubrir algo que los convertiría en objetivos de fuerzas que ni siquiera podían imaginar. Su última comunicación con el mundo exterior llegó a las 7:45 p.m., una breve llamada telefónica satelital a Carmen Rodríguez en las oficinas de Red Global de Documentales en Manhattan. La voz de Sara estaba emocionada pero tensa. Hemos encontrado algo increíble. Esto es más grande de lo que pensamos. Mucho más grande. Vamos a necesitar más tiempo para documentar todo apropiadamente. La llamada duró exactamente 47 segundos. Sería la última vez que alguien escucharía del equipo Amanecer Esmeralda. Lo que pasó después permanecería un misterio por 22 años hasta que la llamada telefónica imposible de David Chen finalmente comenzaría a revelar la verdad sobre lo que descubrieron en las profundidades de la Amazonía, y por qué fuerzas poderosas habían estado dispuestas a hacer desaparecer para siempre a 5 cineastas. Pero primero, el mundo tenía que buscarlos, y lo que esa búsqueda descubriría sería casi tan perturbador como el destino final del equipo. Si estás siguiendo esta historia increíble, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más revelaciones impactantes sobre una de las desapariciones más misteriosas de la historia moderna. Las primeras 72 horas después de la desaparición del equipo Amanecer Esmeralda fueron críticas, pero también fueron caóticas. Carmen Rodríguez no entró en pánico inmediatamente cuando Sara falló en hacer su llamada de chequeo programada el 25 de marzo. Los equipos de documentales, a menudo, experimentaban dificultades de comunicación en ubicaciones remotas,
y los retrasos eran comunes cuando trabajaban en ambientes desafiantes. Pero cuando pasaron 48 horas sin contacto, Carmen supo que algo estaba seriamente mal. Sarah Kellerman era obsesivamente puntual con los protocolos de comunicación. Nunca había perdido un chequeo programado durante toda su carrera, ni siquiera cuando había contraído malaria mientras filmaba en Camboya 3 años antes. La primera llamada de Carmen fue a las autoridades brasileñas, pero la respuesta fue frustrantemente burocrática. La Policía Estatal de Mato Grosso explicó que los adultos no podían ser considerados desaparecidos hasta que hubieran estado fuera de contacto por al menos una semana. La Policía Federal fue comprensiva, pero señaló que el equipo se había aventurado en una de las regiones más remotas de la Amazonía, donde los cortes de comunicación eran rutinarios y las operaciones de búsqueda eran extremadamente difíciles de coordinar. Red Global de Documentales contrató una firma de seguridad privada especializada en operaciones de rescate internacional. La compañía, Soluciones de Seguridad Meridian, tenía experiencia extrayendo personal de ambientes hostiles alrededor del mundo. Su evaluación inicial fue sobria. El equipo había entrado en un área aproximadamente del tamaño de Costa Rica, cubierta por bosque tropical denso, sin infraestructura de comunicación confiable y acceso limitado para aeronaves de búsqueda. El primer equipo de búsqueda llegó a Cuiabá el 28 de marzo, liderado por un ex operativo de fuerzas especiales llamado Capitán James Morrison. Morrison había conducido operaciones de rescate en Afganistán, Somalia y Colombia, pero admitió que la Amazonía presentaba desafíos únicos. El dosel del bosque era tan espeso que las búsquedas aéreas eran casi inútiles, y los equipos terrestres podían cubrir a lo sumo unas pocas millas cuadradas por día. El equipo de Morrison retrajo la ruta conocida del crew, entrevistando a todos los que los habían encontrado durante su viaje. María Santos, la posadera en Agua Limpa, proporcionó información crucial sobre su estado mental y equipo cuando pasaron por su asentamiento. También compartió detalles perturbadores sobre los cambios en la región que habían hecho incluso a guías experimentados nerviosos sobre aventurarse en ciertas áreas. La señora estaba muy determinada, le dijo María a Morrison a través de un traductor, pero sus ojos mostraban miedo, no miedo del bosque, sino miedo de lo que podrían encontrar allí. El guía, Joe Santos, estaba más asustado de lo que yo lo había visto jamás. Todo el equipo no esencial permanecía en los carros, sugiriendo que el crew había partido voluntariamente y según el plan. El equipo de Morrison aseguró la escena y comenzó siguiendo el sendero hacia el bosque. Seguir el camino del crew probó ser más difícil de lo anticipado. Joe Santos efectivamente había seguido senderos de el 1 de abril, encontraron el primer campamento del crew. La ubicación coincidía perfectamente con la descripción del diario de Sarah, y el equipo descubrió varios artículos que confirmaron que estaban en el camino correcto. Una estaca de tienda rota con las iniciales de Elena, jabón biodegradable que coincidía con la marca documentada en el manifiesto de equipo del crew, y un pequeño pedazo de cinta impermeable que parecía haber venido del equipo de cámara de David. Morrison radió sus hallazgos a Carmen Rodríguez, quien había volado a Brasil para coordinar los esfuerzos de búsqueda desde Cuiabá. El descubrimiento del campamento era alentador, pero también planteaba nuevas preguntas. El sitio no mostraba señales de angustia o partida apresurada. El crew claramente había levantado campamento de manera organizada, sugiriendo que habían partido voluntariamente la mañana del 24 de marzo. El rastro se enfrió menos de una milla del campamento. El equipo de búsqueda encontró evidencia dispersa del paso del crew, un pedazo de tela rasgado atrapado en una espina, una huella parcial en una depresión fangosa, el cable de audio distintivo de Elena enredado en matorrales, pero no un camino claro hacia adelante. Más preocupantes eran las señales de otra actividad humana en el área. El equipo de Morrison descubrió huellas recientes de vehículos que no coincidían con los Land Cruisers del crew, huellas de botas de estilo militar, y lo que parecía ser equipo de vigilancia montado alto en el dosel del bosque. Alguien más había estado operando en esta región,
y su presencia sugería un nivel de organización y recursos mucho más allá de cualquier cosa que una operación típica de tala ilegal poseería. El 3 de abril, el equipo de búsqueda hizo un descubrimiento que cambió toda la dinámica de la investigación. Mientras seguían lo que parecía ser un camino de servicio tallado a través del bosque, encontraron un puesto de control atendido por guardias armados que afirmaban representar una instalación privada de investigación ambiental. Los guardias eran profesionales, corteses y completamente inflexibles sobre permitir acceso al área más allá de su posición. Morrison, quien había tratado con situaciones similares en otros países, inmediatamente reconoció la configuración. Estos no eran guardias de seguridad privada protegiendo una instalación de investigación, eran personal militar o exmilitar, conduciendo una operación de seguridad con respaldo gubernamental. Su equipo, entrenamiento y protocolos eran demasiado sofisticados para contratistas civiles. Los guardias proporcionaron documentación, alegando que el área estaba temporalmente restringida debido a investigación ambiental sensible, pero Morrison notó varias inconsistencias en su papeleo. El permiso de investigación fue emitido por una agencia que no aparecía en ningún directorio gubernamental, las fechas eran sospechosamente recientes, y el lenguaje legal era precisamente el tipo usado para crear negación plausible para operaciones encubiertas. Morrison tomó la decisión que finalmente terminaría el esfuerzo de búsqueda. Intentó eludir el puesto de control, usando su entrenamiento militar para conducir reconocimiento del área restringida, lo que observó a través de binoculares. Desde una posición oculta, lo convenció de que el equipo Amanecer Esmeralda había tropezado con algo mucho más peligroso que tala ilegal. La instalación de investigación ambiental era claramente una operación militar o de inteligencia. Morrison observó aeronaves que no estaban en ningún registro civil, vehículos con placas gubernamentales, y personal cuyos movimientos y protocolos indicaban antecedentes militares o de inteligencia en servicio activo. Más significativamente, avistó lo que parecía ser una instalación de detención, edificios rodeados de alambre de púas con torres de guardia y puntos de acceso controlados. El reporte radial de Morrison a Carmen fue breve y urgente. Necesitamos abortar la búsqueda inmediatamente. Esta ya no es una operación de rescate, es una operación de recuperación, y está más allá de nuestras capacidades. Necesitas contactar la embajada y conseguir que el Departamento de Estado se involucre, pero cuando Carmen intentó escalar la situación a través de canales oficiales, encontró una pared de obstrucción burocrática que parecía deliberadamente diseñada para desalentar investigación adicional. La embajada estadounidense en Brasilia fue comprensiva pero explicó que no tenían jurisdicción sobre asuntos internos brasileños. Las autoridades brasileñas insistieron que no existía tal instalación en la región y sugirieron que el equipo de Morrison había encontrado una operación de investigación legítima que estaba apropiadamente permitida y documentada. La respuesta del Departamento de Estado fue incluso más frustrante. Un oficial consular llamado David Artuel aseguró a Carmen que todos los canales apropiados estaban siendo perseguidos, pero sus preguntas parecían diseñadas para recopilar información sobre las actividades del CRU en lugar de facilitar su rescate. Artuel estaba particularmente interesado en los métodos de investigación del CRU, sus fuentes dentro del movimiento ambiental brasileño, y cualquier evidencia que podrían haber reunido sobre actividades ilegales. Carmen comenzó a sospechar que la respuesta oficial estaba siendo deliberadamente restringida. Las llamadas telefónicas eran devueltas lentamente, si acaso. Las reuniones eran pospuestas o canceladas. Las solicitudes de documentación desaparecían en agujeros negros, burocráticos. Cada oficial con quien hablaba parecía estar leyendo del mismo guión, expresando simpatía mientras no proporcionaba asistencia concreta. Las familias de los miembros desaparecidos del CRU contrataron sus propios investigadores y comenzaron su propia campaña de presión. Los padres de Sarah Kellerman, ambos profesores retirados, usaron sus conexiones académicas para generar atención mediática y presión política. La hermana de Elena Vázquez, una abogada de derechos civiles, presentó demandas exigiendo que los gobiernos brasileño y estadounidense proporcionaran toda la documentación relacionada con los esfuerzos de búsqueda,
Pero estos esfuerzos parecían generar incluso más resistencia de fuentes oficiales. La historia que inicialmente había atraído atención mediática significativa comenzó a desaparecer de la cobertura noticiosa. Periodistas que habían estado ansiosos por cubrir la historia, de repente encontraron a sus editores, reasignándolos a otros proyectos. Grupos ambientales que habían apoyado el proyecto documental original se volvieron notablemente silenciosos sobre la desaparición del crew. El desarrollo más perturbador llegó cuando la compañía de seguridad de Morrison fue contactada por autoridades federales y advertida que continuar sus esfuerzos de búsqueda en Brasil podría poner en peligro otros intereses estadounidenses en la región. El mensaje era claro: retrocede, o enfrenta consecuencias que podrían destruir su negocio y potencialmente resultar en cargos criminales. Morrison hizo un intento final de llegar al área donde el crew había desaparecido, pero esta vez fue detenido por autoridades brasileñas y retenido por 72 horas antes de ser deportado. Su equipo fue confiscado, sus notas fueron incautadas, y fue prohibido de entrar a Brasil por 10 años. La investigación oficial fue silenciosamente cerrada 6 meses. Después, las autoridades brasileñas concluyeron que el crew se había perdido en el bosque tropical y perecido debido a causas naturales. La embajada estadounidense emitió una declaración expresando condolencias a las familias y notando que la Amazonía presentaba peligros inherentes para incluso viajeros experimentados. Pero Carmen Rodríguez se rehusó a aceptar la conclusión oficial. Trabajando con las familias, continuó persiguiendo pistas, reuniendo evidencia y documentando la obstrucción sistemática que habían encontrado de autoridades tanto brasileñas como estadounidenses. Su investigación eventualmente descubriría conexiones entre empresas verdes, la instalación misteriosa en la Amazonía, y agencias gubernamentales que se suponía no debían estar operando en Brasil. La verdad sobre lo que pasó al equipo Amanecer Esmeralda fue enterrada bajo capas de clasificación, redirección y negación oficial. Permanecería oculta por más de 2 décadas, hasta que la llamada telefónica imposible de David Chen finalmente comenzaría a desenredar una conspiración que llegaba desde las profundidades del bosque tropical amazónico hasta los niveles más altos del gobierno. Pero las revelaciones de Chen vendrían con un precio. Decir la verdad sobre lo que pasó durante esos 22 años perdidos lo pondría en peligro de las mismas fuerzas que habían hecho desaparecer a sus colegas y lo forzaría a hacer una elección imposible entre justicia y supervivencia. ¿Qué crees que realmente pasó al equipo Amanecer Esmeralda? Deja tus teorías en los comentarios abajo. Y no olvides darle me gusta a este video si quieres ver más investigaciones sobre casos que las autoridades quieren que olvides. La reaparición de David Chen comenzó no con fanfarria, sino con una serie de incidentes aparentemente no relacionados que solo tendrían sentido en retrospectiva. 3 semanas antes de su llamada telefónica satelital a Carmen Rodríguez, un hombre que coincidía con su descripción había sido avistado en una clínica médica en Manaus, la ciudad amazónica más grande de Brasil. Las grabaciones de seguridad de la clínica mostraron a un hombre caucásico, aproximadamente de 40 años, buscando tratamiento para desnutrición crónica y lo que parecían ser heridas viejas de machete en sus brazos y espalda. El hombre pagó en efectivo, no proporcionó identificación, y desapareció antes de que el personal médico pudiera completar su examinación. Hablaba portugués con un acento que el médico tratante después describió como extraño, como alguien que había aprendido el idioma pero no había hablado con mucha gente por mucho tiempo. 2 semanas después, una figura similar fue observada en el consulado estadounidense en Manaus, pero los registros de seguridad consular de ese día misteriosamente desaparecieron antes de que los investigadores pudieran revisarlos. Un trabajador de mantenimiento después reportó haber visto a un hombre en el estacionamiento del consulado, examinando metódicamente carros como si buscara equipo de vigilancia o dispositivos de rastreo. La llamada telefónica satelital a Carmen Rodríguez fue hecha desde una ubicación que probaría imposible de rastrear. El análisis técnico reveló que la llamada había sido enrutada a través de múltiples estaciones de relevo a través de 3 países diferentes antes de llegar a Nueva York. Alguien con conocimiento sofisticado de seguridad de comunicaciones
había deliberadamente oscurecido el punto de origen de la llamada. Las manos de Carmen temblaron mientras reproducía la grabación para el personal ejecutivo de Red Global de Documentales la mañana siguiente. La voz era más vieja, tensa, marcada por años de dificultad, pero el software de reconocimiento de voz confirmó lo que su corazón ya sabía. Este era David Chen, envejecido por más de 2 décadas de experiencias inimaginables. Pero la llamada planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo había sobrevivido Chen solo en la Amazonía por 22 años? ¿Qué había pasado a los otros 4 miembros del equipo? ¿Y por qué se estaba comunicando ahora, después de más de 2 décadas de silencio? Las respuestas comenzaron a emerger a través de una serie de contactos cuidadosamente orquestados que demostraron el entendimiento sofisticado de Chen de técnicas de vigilancia y contravigilancia. Nunca llamó al mismo número 2 veces, nunca contactó a Carmen directamente, y nunca se quedó en una ubicación lo suficiente para ser rastreado. En su lugar, usó intermediarios periodistas, activistas ambientales y ex personal militar, que se especializaba en proteger informantes. Cada contacto proporcionó una pequeña pieza de la historia más grande, entregada a través de comunicaciones encriptadas y entregas muertas que revelaron la transformación de Chen de camarógrafo a algo que se acercaba a un operativo encubierto. La primera revelación sustancial llegó a través de la hermana de Miguel Webb, Jennifer, quien recibió un paquete conteniendo copias de documentos que probaron que Empresas Verdes era una compañía fachada para una operación de inteligencia conjunta estadounidense-brasileña. Los documentos, marcados con niveles de clasificación, que indicaban extrema sensibilidad, revelaron que el Sector 5 nunca había sido una operación de tala en absoluto. Era una instalación encubierta de detención e interrogación, operada conjuntamente por la CIA e Inteligencia Militar brasileña, diseñada para retener individuos cuya desaparición no podía ser oficialmente reconocida. La instalación era usada para detener activistas ambientales, líderes de derechos indígenas, periodistas, y cualquier otra persona cuyas actividades amenazaran intereses corporativos que eran considerados vitales para objetivos estratégicos estadounidenses. En Sudamérica, el equipo Amanecer Esmeralda había descubierto una de las operaciones más secretas del hemisferio occidental, y sus grabaciones documentales representaban una amenaza existencial para las relaciones entre agencias de inteligencia estadounidenses y sus contrapartes brasileñas. Los padres de Tomás Naz recibieron un paquete similar, conteniendo las notas de investigación de su hijo y fotografías que habían sido tomadas durante los días finales del equipo. Las imágenes mostraron la escala de la operación en Sector 5 en detalle devastador: edificios de detención, instalaciones de interrogación, aeronaves que pertenecían a compañías fachada conocidas de la CIA, y personal cuyas caras coincidían con las de individuos después identificados como operativos de inteligencia activos. Más impactantes fueron las fotografías de detenidos, hombres y mujeres de varias edades y etnias, muchos mostrando señales de encarcelamiento prolongado, siendo movidos entre edificios bajo guardia armada. Algunos parecían ser personas indígenas, otros lucían como profesionales urbanos, pero todos compartían la apariencia de ojos hundidos de personas que habían sido retenidas contra su voluntad por períodos extendidos. La familia de Elena Vázquez recibió grabaciones de audio que su hija había hecho durante las horas finales del equipo. Su micrófono direccional había capturado conversaciones que revelaron el verdadero propósito de la instalación y la escala de la operación. Voces estadounidenses discutieron negación de activos, soluciones permanentes, y mantener seguridad operacional a toda costa. La grabación más escalofriante fue una conversación entre 2 hombres identificados en las notas de Chen como el jefe de sección de la CIA, William Brennan, y el coronel brasileño Eduardo Santos. Su discusión reveló que el equipo Amanecer Esmeralda había sido designado como amenazas de seguridad nivel 5 y que soluciones permanentes habían sido autorizadas en los niveles más altos de ambos gobiernos. La familia de Sarah Kellerman recibió el paquete más devastador: copias de las entradas finales del diario de su hija,
escritas durante la última noche de libertad del equipo. Sara había realizado que estaban en peligro mortal y había documentado todo lo que entendía sobre la conspiración que habían descubierto. Su entrada final, fechada 24 de marzo de 2002, a las 11:47 p.m., decía: «Hemos tropezado con algo que va mucho más allá de tala ilegal. Esta es una operación de sitio negro, probablemente CIA, definitivamente con cooperación del gobierno brasileño. Están deteniendo personas que amenazan intereses corporativos, y lo están haciendo con completa impunidad. Tenemos suficiente evidencia para exponer toda la operación, pero no creo que vayan a dejarnos salir vivos». David ha escondido grabaciones de respaldo en su equipo. Si algo nos pasa, espero que alguien las encuentre y le diga al mundo lo que descubrimos aquí. Las revelaciones de Chen continuaron a través de lanzamientos cuidadosamente cronometrados que demostraron su conocimiento íntimo de tradecraft de inteligencia. Proporcionó fotografías satelitales que mostraron la expansión de la instalación Sector 5 a lo largo de los años, registros financieros que trazaron flujos de financiamiento desde intereses corporativos estadounidenses a través de cuentas offshore a contratistas militares brasileños, y archivos de personal que identificaron docenas de operativos de inteligencia que habían trabajado en la instalación. Pero la revelación más devastadora fue el relato de Chen sobre lo que había pasado a sus colegas. El equipo había sido capturado la mañana del 25 de marzo, mientras intentaba reunir grabaciones adicionales de la instalación de detención. Habían sido retenidos en Sector 5 por 6 semanas, durante las cuales fueron interrogados sobre sus fuentes, sus planes para el documental, y cualquier otra persona que pudiera tener conocimiento de la operación. Sara Kellerman había sido la primera en perecer, durante lo que los registros médicos de la instalación eufemísticamente describían como procedimientos de interrogación mejorados. Su deceso había sido accidental, resultado de paro cardíaco provocado por estrés, y las demandas físicas de cuestionamiento prolongado. Miguel Webb había sido el siguiente, sucumbiendo a complicaciones de heridas sostenidas durante un intento de escape fallido. Elena Vázquez y Tomás Naz habían sobrevivido más tiempo, pero su destino final fue determinado por una decisión tomada en Washington. Los documentos de Chen incluían copias de comunicaciones entre la Dirección de Operaciones de la CIA y oficiales senior en el Consejo de Seguridad Nacional, autorizando lo que se denominó disposición permanente de activos comprometidos. La decisión de ejecutar a los miembros restantes del equipo había sido tomada en los niveles más altos del gobierno, justificada por preocupaciones de seguridad nacional y el daño potencial que la exposición de la Operación Sector 5 podría causar a capacidades de inteligencia estadounidenses a través de Sudamérica. Chen mismo había sobrevivido solo debido a un error burocrático. Su nombre había sido omitido de la orden de ejecución, y para cuando el error fue descubierto, un cambio en el comando de la instalación había creado suficiente confusión para permitirle escapar durante un transporte de prisioneros. Su supervivencia en la Amazonía había sido ayudada por comunidades indígenas que tenían sus propias razones para evitar contacto con autoridades brasileñas. Los pueblos Kayapo y Xingu habían proporcionado refugio, comida y protección a cambio de la ayuda de Chen documentando destrucción ambiental y abusos de derechos humanos en sus territorios. Durante el curso de 22 años, Chen se había convertido en algo único, un periodista occidental viviendo completamente fuera del alcance de vigilancia gubernamental, documentando crímenes que canales oficiales nunca investigarían. Había reunido evidencia de operaciones mineras ilegales, programas de investigación no autorizados, y actividades de detención continuadas en instalaciones a través de la cuenca amazónica, pero su decisión de finalmente revelar la verdad sobre la expedición Amanecer Esmeralda había sido provocada por inteligencia de que Sector 5 estaba siendo reactivado para una nueva fase de operaciones. Activistas ambientales, investigando impactos del cambio climático en la Amazonía, estaban desapareciendo a un ritmo alarmante, y Chen tenía razón para creer que las mismas fuerzas responsables por el destino de sus colegas se estaban preparando para eliminar una nueva generación de testigos.
Su emergencia de las sombras representaba la mayor amenaza a operaciones de inteligencia estadounidenses en Sudamérica desde las investigaciones del Comité Church de los años 1970. La evidencia que poseía podía exponer no solo el encubrimiento de Amanecer Esmeralda, sino décadas de actividades ilegales conducidas bajo la cobertura de investigación ambiental y operaciones antinarcóticos. La pregunta ahora era si Chen podía sobrevivir lo suficiente para presentar su evidencia al mundo, o si las mismas fuerzas que habían eliminado a sus colegas finalmente completarían un trabajo que habían comenzado más de 2 décadas antes. Las apuestas no podían ser más altas, y la cuenta regresiva hacia la confrontación ya había comenzado. Las revelaciones de Chen habían puesto en movimiento eventos que forzarían un ajuste de cuentas con uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de inteligencia, pero primero, tendría que mantenerse vivo lo suficiente para ver que se hiciera justicia. La guerra en las sombras por la verdad sobre Amanecer Esmeralda estaba a punto de volverse muy real y muy letal. La confrontación que David Chen había puesto en movimiento se desarrollaría no en las sombras de la Amazonía, sino en las salas de conferencias estériles y tribunales federales donde las batallas reales por la verdad se libran, en sociedades democráticas. Pero primero, Chen tenía que sobrevivir lo suficiente para presentar su evidencia al mundo. Los intentos contra su vida comenzaron dentro de horas de que sus revelaciones llegaran a las familias del equipo Amanecer Esmeralda. Una explosión de gas destruyó la casa segura donde Chen había estado alojándose en Manaos, pero ya se había mudado a una ubicación secundaria, demostrando la paranoia e instintos de supervivencia que lo habían mantenido vivo por más de 2 décadas. Una campaña mediática coordinada intentó desacreditar las revelaciones de Chen antes de que pudieran ganar tracción. Fuentes anónimas filtraron información sugiriendo que Chen estaba mentalmente inestable, posiblemente sufriendo de fiebre de la selva o quiebres psicológicos provocados por años de aislamiento. Oficiales gubernamentales, hablando de manera extraoficial, insinuaron que Chen podría estar trabajando para servicios de inteligencia extranjeros buscando dañar las relaciones estadounidense-brasileñas. Pero Chen había anticipado estas tácticas, trabajando con una red de periodistas de investigación, abogados de derechos humanos y exoficiales de inteligencia que habían crecido desilusionados con operaciones encubiertas. Comenzó liberando su evidencia a través de múltiples canales. Simultáneamente, ningún gobierno o agencia de inteligencia individual podía suprimir todas las revelaciones una vez que alcanzaron masa crítica a través de medios internacionales. El primer avance llegó cuando la Corte Penal Internacional anunció que estaba abriendo una investigación preliminar sobre alegaciones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en la Amazonía brasileña. La documentación de Chen proporcionó la base evidencial para cargos que podrían alcanzar los niveles más altos de ambos gobiernos estadounidense y brasileño. Carmen Rodríguez, ahora ejecutiva senior en Red Global de Documentales, tomó la decisión que definiría su carrera. A pesar de amenazas legales y presión de patrocinadores corporativos, autorizó la producción de un documental basado en las revelaciones de Chen. Amanecer Esmeralda, el encubrimiento de 22 años, se convertiría en uno de los documentales más vistos en la historia de la televisión, pero su producción vendría a un costo terrible. El equipo documental trabajando en la historia de Chen comenzó a experimentar el mismo acoso sistemático que había caracterizado el encubrimiento original. Las líneas telefónicas fueron intervenidas, emails fueron interceptados, y miembros del equipo reportaron ser seguidos por vehículos sin marcas. 2 periodistas trabajando en el proyecto fueron arrestados por cargos fabricados, y un tercero falleció en lo que las autoridades alegaron fue un asalto aleatorio pero que llevaba todas las características de un asesinato profesional. La hermana de Elena Vázquez, la abogada de derechos civiles Carmen Vázquez, presentó una demanda histórica en Tribunal Federal exigiendo la liberación de todos los documentos gubernamentales relacionados con el caso Amanecer Esmeralda. La demanda, apoyada por las familias de los 5 miembros del equipo, buscaba no solo verdad sino responsabilidad por lo que denominaron terrorismo patrocinado por el Estado contra ciudadanos estadounidenses. La respuesta del gobierno reveló
el grado hasta el cual los canales oficiales habían sido comprometidos. En lugar de negar las alegaciones, los abogados gubernamentales invocaron exenciones de seguridad nacional y privilegios de secretos de Estado que efectivamente colocaron todo el caso más allá de revisión judicial. El mensaje era claro: algunas verdades eran demasiado peligrosas para que la democracia las soportara, pero Chen había preparado para este resultado, trabajando con organizaciones, estilo Wikileaks, y redes encriptadas que existían más allá del alcance gubernamental. Comenzó liberando documentos clasificados que probaron la naturaleza sistemática de operaciones de detención a través de Sudamérica. Las revelaciones mostraron que Sector 5 había sido solo una instalación en una red de sitios negros que habían operado por décadas con impunidad. Los padres de Tomás Nast, ambos profesores universitarios retirados, usaron sus conexiones académicas para establecer la Fundación Amanecer Esmeralda, dedicada a proteger periodistas y activistas ambientales trabajando en regiones peligrosas. El primer reporte de la Fundación documentó más de 300 desapariciones de defensores ambientales en la cuenca amazónica durante las últimas 2 décadas, sugiriendo que el equipo Amanecer Esmeralda había sido parte de un patrón mucho más grande de eliminación sistemática. La presión internacional eventualmente forzó una investigación congresional, pero las audiencias rápidamente se convirtieron en teatro partidista que oscureció más de lo que reveló. Los republicanos acusaron a los demócratas de socavar la seguridad nacional por ganancia política, mientras los demócratas acusaron a los republicanos de habilitar crímenes de guerra y abusos de derechos humanos. La verdad sobre Amanecer Esmeralda se convirtió en otra víctima de polarización política. Los padres de Sarah Kellerman hicieron una elección diferente. En lugar de buscar justicia a través de canales oficiales, trabajaron con Chen para establecer una red subterránea para proteger periodistas ambientales amenazados. El protocolo de protección Sarah Kellerman se convirtió en un modelo para mantener testigos vivos cuando los gobiernos no podían o no querían proporcionar protección. La familia de Miguel Webb eligió un enfoque más directo, trabajando con organizaciones internacionales de derechos humanos. Presentaron quejas ante la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando responsabilizar a oficiales estadounidenses en venues internacionales, donde las exenciones de seguridad nacional llevaban menos peso. Chen mismo gradualmente emergió de las sombras, pero nunca regresó completamente al mundo que había dejado en 2002. El hombre que dio entrevistas cuidadosamente controladas a periodistas electos era fundamentalmente diferente del camarógrafo que había desaparecido en la Amazonía 2 décadas antes. Su cabello se había vuelto blanco, su cara estaba marcada por cicatrices y curtida por años de vida al aire libre, y sus ojos sostenían la cautela de alguien que había visto demasiado y sobrevivido demasiado tiempo. Su testimonio ante el comité congresional fue devastador en su detalle y escalofriante en sus implicaciones. Hablando en una voz que raramente se elevaba por encima de un susurro, Chen describió no solo el destino de sus colegas, sino la corrupción sistemática que había habilitado su eliminación. Nombró nombres, proporcionó fechas y ubicaciones, y presentó evidencia que trazó la conspiración desde el bosque tropical amazónico hasta las oficinas de oficiales gubernamentales senior. Pero tal vez su momento más poderoso llegó cuando se dirigió directamente a las familias de sus compañeros, miembros del equipo. Sarah, Miguel, Elena y Tomás murieron porque creían en la verdad, dijo Chen, su voz finalmente quebrándose después de horas de testimonio clínico. Creían que el periodismo podía cambiar el mundo, que exponer la corrupción podía proteger a los inocentes. Estaban equivocados sobre muchas cosas, pero no estaban equivocados sobre eso. Su trabajo, su sacrificio, su memoria, eso es lo que me ha mantenido vivo por 22 años. La investigación oficial concluyó con resultados predecibles. Algunos oficiales de bajo nivel fueron reprendidos, unos pocos procedimientos fueron revisados, y se hicieron promesas de que tales operaciones nunca volverían a pasar. Pero nadie fue procesado, nadie fue a prisión, y los sistemas fundamentales que habían habilitado la atrocidad de Amanecer Esmeralda permanecieron sin cambios.
Sin embargo, las revelaciones de Chen habían logrado algo que la justicia oficial no pudo. La historia del equipo Amanecer Esmeralda se convirtió en una piedra de toque para periodistas ambientales alrededor del mundo, un recordatorio tanto de la importancia de su trabajo como de los peligros que enfrentaban. Las escuelas de periodismo comenzaron enseñando cursos sobre protocolos Amanecer Esmeralda, medidas de seguridad diseñadas para proteger reporteros trabajando en regiones peligrosas. Organizaciones ambientales internacionales establecieron nuevas redes de protección, sistemas de comunicación y marcos legales diseñados para prevenir desapariciones futuras. La Unión Europea aprobó legislación requiriendo que las corporaciones revelaran cualquier conexión con operaciones de seguridad en regiones ambientalmente sensibles, mientras varios países establecieron nuevos mecanismos para investigar involucramiento corporativo en abusos de derechos humanos. Chen mismo eligió un camino diferente hacia adelante. En lugar de regresar a Estados Unidos, permaneció en Brasil, trabajando con comunidades indígenas y grupos ambientales para documentar amenazas continuas a la Amazonía. Su trabajo se convirtió en un memorial viviente a sus colegas caídos, asegurando que su sacrificio continuaría protegiendo a otros mucho después de que sus nombres pudieran ser olvidados. La instalación Sector 5 misma fue oficialmente cerrada, aunque imágenes satelitales sugieren que operaciones similares continúan en otras ubicaciones a través de la cuenca amazónica. La lucha que Sarah Kellerman y su equipo habían comenzado con sus cámaras continúa hoy, librada por nuevas generaciones de periodistas y activistas que entienden que la protección ambiental a menudo requiere arriesgarlo todo. Carmen Rodríguez, reflexionando sobre el caso 25 años después de recibir la primera llamada telefónica de Chen, capturó tal vez la lección más importante de la tragedia Amanecer Esmeralda. Aprendimos que algunas verdades son demasiado peligrosas para que los gobiernos las permitan, pero demasiado importantes para que la humanidad las ignore. David Chen y el coraje de las familias mantuvieron esta historia viva cuando cada canal oficial trató de enterrarla. Eso no es justicia en ningún sentido legal, pero es algo más importante, es memoria, y la memoria puede ser más poderosa que cualquier veredicto de tribunal. Hoy, periodistas ambientales trabajando en regiones peligrosas llevan tarjetas Amanecer Esmeralda, información de contacto de emergencia y recursos legales diseñados para protegerlos si desaparecen. Es un pequeño memorial a 5 personas que se aventuraron en el bosque para documentar tala ilegal y descubrieron algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginaron. David Chen continúa su trabajo en la Amazonía, ahora en sus 50 y tantos, entrenando nuevas generaciones de periodistas ambientales en técnicas de supervivencia y protocolos de seguridad que podrían haber salvado las vidas de sus colegas. Raramente habla sobre los 22 años que pasó en el bosque, pero aquellos que trabajan con él describen a un hombre atormentado por culpa del sobreviviente e impulsado por un compromiso inquebrantable de asegurar que las muertes de Sarah, Miguel, Elena y Tomás no hayan sido en vano. La lucha que comenzaron con sus cámaras continúa, y su memoria sirve tanto como advertencia como inspiración para cualquiera lo suficientemente valiente para brillar luz en los rincones más oscuros del poder.